8, versículo 41. Gloria al Señor. Aleluya. Santo tú eres, Jesús. Bendito el que vive y reina. Lucas capítulo 8, versículo 41. La palabra lee a la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay una iglesia que va para el cielo, dice. Amén. Una iglesia que va para el cielo, dice. Amén. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado. Y como al instante había sido sanada, y él le dijo: hija, tu fe Te ha salvado. ve en paz. Y estaba aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó a que nadie dijese lo que había sucedido. Cierre su Biblia. Acompáñenme ante el trono de la gracia en esta hora. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que tú me das y que tú me brindas de poder estar un día más aquí en tu casa y en este tu santo y poderoso altar. Te doy gracias, Dios mío, por el honor inmerecido que tú me permites de poder predicar un día más tu hermoso, poderoso, transformador y libertador evangelio. Padre, no te pido que me quites en esta hora, sino que me utilices como vaso y como canal de bendición para la vida de este pueblo y de cada oyente. Padre Dios, yo me hago eco de las palabras del apóstol Pablo cuando dijo que no venía con humana sabiduría, sino con demostración y poder de tu Santo Espíritu. Y desde este momento yo te doy y te entrego toda la gloria, porque es solamente tuya y tú no la compartes con nadie. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén. Puede tomar asiento, pero no se siente encima de la alabanza, Gloria a Jesús. mejor de la adoración. Aleluya. A través de la Biblia quisiera ministrar bajo el tema ante la desesperación. A través de la Biblia podemos ver un sinnúmero de momentos adversos que pasaron los hombres y mujeres que plasmaron las escrituras en sus diferentes tiempos y generaciones. Momentos de tribulaciones, como decía la hermana en el devocional o presidiendo, de leves tribulaciones, pero leves tribulaciones que nos sacuden,
leves tribulaciones que el enemigo, el asesino silencioso, como hablamos la semana pasada, se encarga de hacernos ver como si fuéramos a morir. La Biblia relata de un hombre llamado de Jesús de Nazaret, un hombre que plasmó grandes hazañas a través del ministerio de él durante 3 años y medio sobre la faz de la tierra. No necesitó mucho tiempo, no necesitó muchos aplausos, no necesitó mucho marketing, porque el poder de su padre y el que él irradiaba lo era todo. Aleluya. Pero me llama la atención y quisiera poder que usted me prestara unos minutos. No voy a ser muy extenso, solamente voy a predicar lo que Dios quiere que predique. No le voy a añadir ni le voy a quitar. Amén. Amén. Así que quiero compartir en esta tarde en el libro de Lucas capítulo 8. Ese capítulo es un capítulo muy rico en enseñanza de parte de nuestro Jesús, donde vemos la faceta de él como maestro y vemos también señales y prodigios que fueron manifestados a través de este capítulo número 8 desde el principio cuando usted lo lee. Es un capítulo muy rico del Evangelio de Lucas, el capítulo 8, pero me llama la atención exactamente estas dos cosas acerca de Jairo y acerca de la mujer del flujo de sangre. La Biblia relata que este hombre llamado Jairo era principal de la sinagoga. El término oficial de la sinagoga aparece en varios contextos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 5, 35, mientras él todavía hablando, vinieron enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿por qué le molestáis? Que es lo mismo que nos habla y nos relata Lucas en el capítulo 8. La mención de este líder nos lleva a examinar más cerca el papel y la importancia del oficial de la sinagoga, especialmente en el entorno cultural y religioso de la época. Cuando hablamos del oficial de la sinagoga, que era lo que se dedicaba a Jairo, o archisnagogo, que en griego, era una figura central en la comunidad judía. Responsable, oiga bien, de administrar y supervisar las actividades religiosas. O sea, que Jairo supervisaba las actividades que se hacían dentro de la comunidad religiosa. La sinagoga tenía múltiples funciones en ese tiempo, ya que era un lugar de culto y un centro de educación, reuniones comunitarias y asuntos legales. Y este hombre era quien lideraba esa casa. El oficial se aseguraba de que la sinagoga funcionara sin problema y siguiera siendo un punto central en la vida religiosa y comunitaria. Entre ellas se incluían dirigir los servicios de culto. O sea que este hombre prácticamente hasta cierto punto de vista tenía especie de un pastorado dentro de la sinagoga, porque dirigía los servicios de culto, supervisaba las funciones litúrgicas regulares de la sinagoga y se aseguraba de que los servicios se llevaran a cabo de acuerdo con la ley y la tradición judía. Ahí es donde yo quiero detenerme un momento. Santo Dios. O sea, estamos hablando que los fariseos se dedicaban a perseguir al maestro. Los escribas, los fariseos, los grandes maestros de esta época, se dedicaban a perseguir al maestro, mas sin embargo el líder, el principal de la sinagoga, el que velaba por el orden de culto, el que velaba conforme a la ley, a la tradición judía, que era la misma que se encargaba de ir en contra del maestro. Este hombre, en medio de la adversidad, tiene que acercarse a Jesús. Aleluya. Yo creo que usted y yo no vinimos al Señor en un momento muy lindo y muy bonito. No. El que diga eso es un hipócrita. Yo creo que todos, para acercarnos al Señor, tuvimos que chocar en un momento adverso. Un momento donde dijimos: nosotros necesitamos algo de Jesús. No podemos seguir así. Había adversidad, unos más que otros, unas legales o otras de otra forma, pero entendimos que necesitábamos un cambio. Entonces, en medio de la multitud allí, no se acerca cualquier cosa, se acerca el principal de la sinagoga, el que estaba a cargo de las reuniones de culto. Yo me imagino
tenía que haber de la familia Guau. ¿Sabes cuál es la familia Guau? Los Averi Guau. Tenían que estar allí, esa gente, óigame, eso ha sido de generación, de las primeras familias. Así que yo me imagino esa escena donde estaba la familia Guau allí, viendo cómo este hombre principal de la sinagoga, si era principal de la sinagoga, tenía que ser un hombre conocido en el territorio. Era un hombre el cual todo el mundo tenía que identificar, porque de una u otra forma, a través de la labor comunitaria o a través de culto, tenían que conocer a Jairo. Y yo me imagino la multitud, y por medio de esa multitud Jairo comienza a acercarse a Jesús. Y yo me imagino la familia Guau diciendo: pero ven acá, ese no es Jairo. ¿Qué hace Jairo acercándose al maestro? ¿Qué hace Jairo en contra de lo que nosotros estamos haciendo? Pero ¿para dónde va Jairo? Jairo perdió la cabeza. Este quiere perder su posición. Hay momentos donde la adversidad, Dios tiene que permitir que perdamos algo grande para entender que necesitamos acercarnos a Él. Amén. Quizás si Jairo no estuviera por perder en ese momento, nunca había tenido la necesidad de encontrarse a Jesús. Y yo me imagino a Jairo diciendo: espérate, mi hija se está muriendo. Y yo no quiero que mi hija se muera. Yo no quiero que le pase nada a mi hija. Había una crisis en la vida de Jairo, en la familia de Jairo. Y yo me imagino a Jairo diciendo: hay algo, yo necesito hacer algo. Óigame, pero Jairo quizás había escuchado de la fama de Jesús de Nazaret, que hacía milagros y señales. Y yo me imagino que con el corazón en la mano, quizás a lo mejor si hubiera sido usted, hubiera sido yo. No estoy diciendo que él lo haya dicho, porque no lo dice la Biblia. Estoy diciendo lo que hubiera dicho yo, el pastor Edwin Río. A mí no me importa lo que crean los escribas y los fariseos. Yo lo que necesito es que Él sane a mi hija, es que Él levante a mi hija. Hay momentos donde usted y yo no podemos escuchar lo que dice la gente. Hay momentos donde, óigame, tenemos que ser sordos al ruido para poder entrar en el secreto de Dios. Amén. Aleluya. Jairo, el oficial de la sinagoga que se menciona, su historia ilustra la intersección entre la fe y la autoridad. Era un hombre con autoridad, era un hombre líder. Ahora, Jairo está demostrando una fe que faltaba dentro del pueblo de Dios. Yo siempre he dicho, hay veces que el de afuera tiene más fe en Dios que los de adentro. Sí, porque el de afuera muchas veces, cuando está en medio de la adversidad como Jairo, dice: yo necesito acercarme a Dios, yo necesito que Dios cambie mi vida. Gloria a Jesús. Pero a nosotros como creyentes, como cristianos, nos llegan las adversidades y hacemos diferente al de afuera, comenzamos alejando de Dios. La adversidad afuera activa la fe para acercarse a Jesús, pero la adversidad dentro del pueblo activa el alejamiento. ¿Tú sabes? Predicamos que tenemos fe, pero perdemos la adversidad. Se nos olvida quién es el que hizo callar y cesar los vientos y la mar. Se nos olvida todo lo que hemos predicado. Se nos olvida todo lo que hemos pronunciado con nuestra boca. Por eso yo siempre he dicho: no es lo mismo hablarlo que vivirlo. Entonces, Jairo, como líder principal de la sinagoga, yo me imagino que tenía que defender hasta ese momento la fe judía, el orden del culto, la ley. Pero que llevó a este hombre, que era un líder dentro del orden de culto de la ley y de la religión judía, a que ahora, el pueblo no tenía fe en Jesús. O sea, ¿de dónde salió la fe de este hombre? ¿No se parece a usted y a mí? Cuando en ciertos momentos estábamos sin fe y sin rumbo y dijimos: no, yo necesito un cambio de vida, yo necesito algo diferente. El mundo no me puede dar lo que Cristo me da. Pero qué triste que ahora dentro del Evangelio esa fe ya no es igual.
Cuando vinimos tuvimos la fe de que Dios podía cambiar nuestra vida, pero una vez adentro, esa fe como que comienza a menguar, y como no vemos al mismo Jesús en la adversidad, comenzamos a alejarnos de Dios. Comenzamos a alejarnos. Tú sabes, y le decimos a otro, muchacha, ten fe, pero óyeme, pero cuando a ti te llega la adversidad, como que la acción tuya no te acerca mucho a Cristo. Tú sabes, como que la crisis tuya, como que apaga tu fe, y como que ya no te acerca, como que ya no oras igual, como que ya no ayunas igual, como que ya no buscas a Dios, como que no te congregas igual, como que no hay esa pasión, como que no hay ese deseo. La desesperación nos puede llevar a puntos positivos como a puntos negativos, dependiendo cuál sea la decisión de nosotros. Somos nosotros los que decidimos qué vamos a hacer en medio de la adversidad y en medio de la desesperación. Tú decides, yo decido. El enemigo nos va a empujar con violencia. El enemigo va a hacer el trabajo de él para tratar de que nosotros tomemos la decisión que a él le conviene, pero que no es la necesaria tuya. Pero al final somos tú y yo los que decidimos qué vamos a hacer en medio de la desesperación. Qué triste que una vez decidimos acercarnos a Dios, pero qué triste que ahora en medio de la desesperación, conociendo a Dios, habiendo visto la mano de Dios, habiendo contemplado la grandeza de Dios, habiendo saboreado la manifestación de Dios, ahora una adversidad nos apague la fe y la llama de Dios. Hoy más que nunca la iglesia, estoy hablando en términos generales, se encuentra más lejos que Dios que nunca. La gente no quiere llegar a la iglesia. La gente le pesa llegar a la iglesia. Y a veces el único día que llegan arrastrando los pies. Queremos, necesitamos. Hay cultos especiales y decimos, yo necesito que Dios haga algo conmigo. Yo voy a buscar lo mío. Yo voy a pelear mi guerra. Yo voy a buscar lo mío. Ok, eso está perfecto, que busque lo tuyo, pero ¿y quién le trae a Dios? Buscamos que Dios haga algo, porque yo le estoy trayendo a Dios. Cuando el único, quizás a lo mejor el único día que vengo, oye, no puedo levantar mis manos a adorar a Dios. No puedo abrir mi boca para decir aleluya y gloria a Dios. Yo vengo por algo de Dios. Oye, pero Dios está esperando algo de nosotros. Amén, aleluya. Dios está esperando algo de nosotros. Y hoy más que nunca esta generación tiene que entender de que Dios es un Dios bueno, pero Dios también exige. Y no podemos todo el tiempo decir, Señor, dame, dame. ¿Quién estamos dando a Dios? ¿Cuál es nuestro compromiso con Dios? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con Dios? No, pastores, que estoy viviendo una crisis, estoy viviendo un desespero, estoy viviendo una adversidad. Pues la adversidad, si hay fe, te tiene que llevar a acercarte a Dios. Cuando único la adversidad me aleja de Dios es cuando ya la llama del Espíritu Santo está apagada en mí y ya yo no tengo la fe que un día tuve para acercarme a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Y dice que vino un joven o un varón, mejor dicho, llamado Jairo, y era el principal de la sinagoga, no era cualquier persona. Era un hombre de respeto en medio de esos tiempos. Y se atrevió a ir en contra de lo que decían los sacerdotes de la sinagoga. Lo que decían en contra, los escribas que estaban en contra de Jesús, los fariseos que estaban en contra de Jesús. Y este hombre se atrevió a cruzar fila. Miren, hay veces que nosotros no conseguimos lo que deberíamos conseguir de Dios, porque nosotros accionamos, decidimos de una manera incorrecta. Yes. Queremos en medio de la adversidad resolver las cosas con nuestras manos. Señor, mira este problema, pero yo lo resuelvo. Señor, ayúdame a este problema, pero yo lo resuelvo. Y buscamos todo el tiempo. Gastamos nuestras fuerzas humanas en tratar de resolver algo
Que muchas veces Dios lo tiene ahí para permitir que nosotros, en vez de alejarnos, nos acerquemos a Dios. Pero nosotros queremos resolverlo. Y si Dios nos ayuda, óigame, nos amotinamos y ya no quiero ir a la iglesia. Ya no quiero orar. Ya no quiero trabajar. Pastor, Dios sabe que no estoy de él. Qué triste. A veces que yo escucho eso, óigame, lo respeto. Porque para venir a coger parte, como uno dice, fuera del orden de Dios, mejor hágalo. Pero nos hemos puesto a pensar si en ese momento Cristo viene. Entonces, ante la desesperación, ¿cuál es mi acción ante la desesperación? Porque todos podemos decir, no, la respuesta mía ante la desesperación es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, yo no quiero ver tu respuesta. Yo no quiero ver tu respuesta a la boca. ¿Cuál es la acción nuestra? La acción que estamos tomando en medio de la adversidad o nuestra crisis o prueba es la que nos está acercando a Dios, es la que nos está alejando. Los pasos que estamos dando día a día nos están acercando a Dios o nos estamos alejando. El compromiso que tenemos con Dios y con la obra de Dios, ¿es genuino o no es genuino? Nos gozamos cuando Dios habla de bendición y de promesas. Pero mi hermano, no hay forma de conseguir esa bendición y esa promesa si nosotros no trabajamos por esa promesa. Dios le habló al pueblo de Israel que tenía una promesa, pero el pueblo estaba desenfocado en el desierto dando vueltas. Y hoy en día Dios sigue hablando de promesas. Dios sigue hablando del propósito. Porque es el deseo ardiente en el corazón de Dios, bendecir al hombre, bendecir a la mujer, bendecir su obra, pero no hay forma de alcanzarla si nosotros no nos enfocamos y tenemos un compromiso real con Dios. Es una temporada maravillosa, una temporada donde a una persona que no le sirve al Señor comienza a hacer metas para el próximo año. Y eso está muy bien, las metas, claro que sí, yo aplaudo el hacer metas. El problema es que hacemos metas y a los 2 meses nos olvidamos de ellas. No tenemos fe ni tan siquiera en nuestras propias metas humanas. Cuando yo veo que un ser humano no tiene fe en sus propias metas humanas, ni le pregunto si tiene fe en lo que yo hago. La desesperación de Olga nos lleva a tomar acciones, muchas veces que nos alejan de Dios. Y Dios sabe. Y Dios conoce. Y Dios quiere. Por eso mismo, porque Dios sabe y porque Dios conoce, es que nos va a facturar. Esta generación quiere gritos, quiere brincos, quiere profecía, quiere señales, quiere milagros, pero no quiere obediencia, no quiere oración, no quiere ayuno, no quiere compromiso. Los tiempos son malos. ¿Y cuál es tu acción? ¿Cuál es la acción nuestra? Me da lo mismo lo que pasa en la obra de Dios que no pasa. Me da lo mismo si cierran o no cierran, lo voy a otra iglesia. La factura no va a llegar. Tarde o temprano. Porque todos somos responsables de la obra del Señor. Dice que era principal de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús, mire. Un hombre que se encargaba del culto, de la ley y de la visión judía. Ahora Dios Marte no solamente se acerca a Jesús, se postra a Jesús. ¿Cómo estaría la familia Guagua? Usted sabe, pero mira pero se volvió loco, lo perdimos. Sí, porque cuando nosotros reaccionamos contra el pensamiento de otro ser humano, para ese ser humano nosotros nos perdemos. ¿Usted sabe eso? ¿Sí? Si nosotros no reaccionamos a lo que la multitud piensa, nosotros estamos perdidos.
Entonces el principal de la sinagoga estaba postrándose a Jesús. Y la familia quizás estaba diciendo que está loco. Porque para ellos no reconocían a Jesús como Salvador. O sea, era un paso grande para la iglesia de Señor. Que el principal de la sinagoga se encontrara ante los pies de Jesús. Eso era un palo muy grande, como decimos los boricuas. Ahí estaba Jairo, pastor, postrado. Jairo nos da un ejemplo de que en el momento de la adversidad no es alejarnos, es acercarnos. Y una vez estamos cerca es postrarnos, humillarnos. Es la única forma de nosotros atravesar la desesperación y la tribulación de manera cerca y humillada a Dios. El problema es que ni nos acercamos ni nos humillamos. Y teníamos a Jairo ahí. Jairo tenía su fe puesta en ese momento de la desesperación en el único hombre que él entendía que podía resolver su situación. Miren, mi hermano, que este camino no se camina si nosotros no tenemos una fe igual. En este camino hay multitud que no van a estar de acuerdo contigo, Pastor Vadillo. Jonathan, no va a estar de acuerdo contigo. Hay instrucciones que Dios te va a entregar al pueblo que la gente no va a estar de acuerdo contigo. Pero que a nosotros nos toca en medio de esa vituperio seguir abriéndonos caminos con esfuerzo, tratando de acercarnos a Dios en humillación. Yes. ¿Usted sabe cuánta gente se ha motivado en contra mía en 28 años? Pero Dios sigue usando al pastor del río más que Aleluya. la gloria se sigue manifestando cada vez más fuerte. Las señales de parte de Dios se siguen manifestando cada vez más fuerte. La gente sigue en contra, la multitud sigue en contra, pero en medio de mi desesperación yo estoy cerca de él. Y quizás podrían decir, como escuché yo un ministro decir esta mañana, pero vamos a ver, Dios lo utilizaba antes. Siéntate ahí para que tú veas cómo lo utiliza ahora. Porque la gente piensa que porque no está de acuerdo contigo, la manifestación de Dios se fue. Hay gente que se van de una iglesia, óigame bien, ponme la cámara ahí. Hay gente que se van de una iglesia y piensa que porque ellos se fueron, la manifestación de Dios se fueron con ellos. O por si la manifestación de Dios estaba antes de tú llegar. La promesa de la casa está ahí mientras el altar está encendido y mientras el hombre de Dios siga pagando el precio. La bendición y la manifestación de Dios va a estar hasta que el hombre y el altar esté derecho. Llegue quien llegue y vaya quien se vaya. Esa iglesia ya no es la misma. ¿Por qué? Porque tú te fuiste. Eso quiere decir que Dios llegó contigo y se fue contigo. Miren, mis hermanos, miren la inmadurez que vivimos en estos tiempos. Entonces dice que mostrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Yo necesito que tú vayas a mi casa. Dice que le rogaba. ¿Te imaginas eso? Un hombre que se supone que no creyera en Jesús, postrado a los pies del maestro, rogándole, te ruego que entres a mi casa. Suplicándole. Hace falta más gente como Jairo en nuestros tiempos. Que le supliquen a Dios que entre en su casa, que entre en sus vidas, que entre en sus hogares, que entre en sus ministerios, que entre en sus hijos. Hace falta más gente como Jairo, que en el momento de la adversidad saquen a pasear la fe de verdad. Hace falta. La iglesia está viviendo momentos desesperantes y necesitamos Jairos,
Gente que quizás no tiene, óyeme, no han escuchado mucho a Jesús, pero que se acerquen a Jesús. El problema es que hoy en día tenemos gente con mucha letra, pero sus acciones están lejos de Jesús. Y dice porque tenía una hija única. ¿Como de qué? Como de 12 años, que se estaba muriendo. Dios no llega antes ni tarde. Dios llega en el momento. Ahora dice que mientras la multitud, esas cosas ocurrían, la multitud la oprimía. Dice que vino una mujer que padecía del flujo de sangre desde hace ¿qué? Jesús estaba en medio de una escena con dos personas que tenían una necesidad hace 12 años. La niña era de 12 años y tenía una necesidad. La vida de Jairo estaba en juego. Usted sabe lo que es perder su única hija de 12 años. Y esta mujer tenía un flujo de sangre. La vida se le iba. Tenía con el flujo hace cuánto. 12 años. Miren, hermano, la iglesia tiene que estudiar los números. Hay mucha manifestación bíblica a través de los tiempos de Dios. Entonces, Jesús llegó allí a un lugar lleno de gente, porque dice que la multitud lo oprimía, lleno de gente para manifestar su poder. Después que al principio estaba enseñándole la parábola del sembrador y otras cosas, para manifestarse y llenar la necesidad de una niña de 12 y de una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años. O sea, si Jesús estaba al principio del capítulo 8 enseñando a la multitud, hablándole de la parábola del sembrador y otras cosas, pasó por Gadá, fue un día poderoso. Usted lee esa historia debajo de Gadá, echó fuera demonios, enseñó parábolas, y ahora estaba ahí en ese escenario, todo en un mismo día amarillo. Estaba en ese escenario, y yo me imagino que mientras estas cosas pasaban, ¿dónde estaba Jairo y dónde estaba la? O sea, que si ellos se acercaron a Jesús, eso quiere decir que ya Jesús había llegado primero. El problema es que nosotros queremos que Jesús venga a nosotros. Y Él está esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Queremos ver las cosas grandes de Dios en nuestra vida y en nuestra casa y en nuestra familia. Tenemos que acercarnos a Él. La crisis, óigame, del cristiano no es para que muere, es para acercarse a Él. La crisis o la adversidad del cristiano no es para detenerse, sino para crecer, es para crecimiento. La Biblia dice que todo obra para bien. ¿A quién? Al que ama a Dios. El que ama a Dios está cerca de Dios, porque yo no he visto un amor de lejos. Amén. Jesús estaba allí y voy a avanzar rápido, me falta un minuto. Lo saco rápido de este escenario. Amén. Vamos a sacar los varillos de este escenario rápido. Nos vamos rapidito. Dice que había una mujer que padecía flujo de sangre hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ningún lado había saturado. Gastó todo lo que tenía, o sea, se le vació la cuenta de banco. Si fuéramos a hablar en estos tiempos. Gastó todo. No se parece a nosotros muchas veces nos quedamos. Déjame ver, así. Este bolsillo primero. Y nos quedamos con el bolsillo por fuera. Que ni tierrita tiene porque está limpio. No cae nada y no se ensucia el bolsillo. El bolsillo no se ensucia. Pues esta mujer había gastado, Dios, todo lo que tenía. Yo me imagino, si hubiera sido yo pensando en estos tiempos, después que ella lo hizo, lo que pasó aquí, hubiera dicho, ya de cuánto dinero me hubiera ahorrado. Entonces,
¿Cuántos tragos amargos nosotros podemos ahorrarnos si en medio de la adversidad, en vez de alejarnos, nos acercamos a Dios? Hay veces que nosotros sufrimos más de la cuenta porque queremos resolver las cosas a nuestra manera. Señor, ayúdame, pero yo estoy, como dijimos al principio del mensaje, yo estoy trabajando. Porque la fe sin obra es muerta. Sí, pero hay momentos donde hay momentos donde tú tienes que hacer una parte y comenzar en fe. Cuando eso que yo estoy haciendo me está alejando a Dios, yo no estoy haciendo nada bueno. Lo que me quita tiempo para Dios, eso no es bueno. Ahora, lo que me añade tiempo para Dios, eso sí está bueno. Entonces esta mujer lo había gastado todo. Lo había gastado todo. Tenemos dos escenarios diferentes. Un hombre que me imagino que salió corriendo de su casa en contra de la ley judía, en contra de lo que él mismo administraba y lo que él mismo lideraba, buscando la respuesta a su desesperación. Pero tenemos una mujer que había gastado todo. Y dice que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. No tocó el borde por cualquier cosa. Al maestro no le llamaban maestro y rabí por querer, sino porque sus vestiduras eran de rabí. Y sus vestiduras había un detalle en el ruedo, que no voy a entrar ahí porque si no predicamos una hora. Y dice que tocó el borde. El borde. Usted sabe lo que esta mujer dejó para poder llegar al maestro. En los tiempos que esta mujer tenía flujo de sangre, esta mujer no podía salir a la calle. La podía eliminar. No podía. La mujer con flujo de sangre de muerte no podía salir a la calle. Y ella llevaba 12 años con flujo de sangre y salió a la calle y en medio de una multitud. Esta mujer estaba arriesgándolo todo. O sea, ya yo di mi dinero, lo único que me queda es la vida y la voy a poner en buenas manos. Y esta mujer en medio de su desespero dice que llegó y le tocó el borde de su mano. Y la fe era tan grande, oigan, que yo me imagino a ella diciendo, si tan solo tocara el borde de su mano. Porque dice que tocó el borde de su manto y se fue. O sea, no lo llamó. No le dijo sáname. O sea, que mire la fe tan grande de esta mujer. No le dijo, maestro, yo estoy aquí por esto. Maestro, yo estoy aquí por esto. No, ella simplemente se acercó, dándonos muestra a nosotros de una gran fe en medio de esta desesperación. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, nuestra desesperación, miren, hermanos, que yo no tenemos ni que hablar. Porque el ojo de Dios que atalaya la tierra y discierne la mente y el corazón, lo sabe todo. Y esta mujer no tuvo que decir lo que padecía, solamente tocar el borde. Arriesgó su vida solamente acercándose. Óyeme. Y a nosotros no nos cuesta la vida acercando al Señor, pero sí nos cuesta alejarnos de Él. Y decidimos mejor arriesgar la vida, alejar lejos de Él, que acercándonos a Él. Y entonces dice pastora que le tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. O sea, tan pronto tocó, eso fue. Cesó. Hay momentos donde solamente el silencio tuyo y de Dios es el que va a provocar que todo cese. Los discípulos estaban desesperados en la barca. Si por ellos fueran, se hubieran tirado al mar de la desesperación en medio de la tormenta. Pero cuando se acercaron a María, dice que todo cesó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿por qué nosotros estamos tan lejos?
¿Por qué nos alejamos tanto de Él? Si Él es la respuesta a todo. No podemos resolver nada con nuestras manos si Dios primero no nos da vida. Si Dios primero no nos da fuerza. Pero tenemos un enemigo silencioso, como hablamos el domingo, óyeme, ahí tras bastidores, sin que usted lo vea, tomando posesión de la mente y llevándonos a una muerte espiritual, empujándonos. Pero te voy a decir algo, la decisión no es del asesino silencioso, la decisión de vivir es usted y mía. Es una decisión, la decisión que nosotros tomamos en medio de la desesperación es usted y mía. Usted es el que decide si se acerca o no se acerca a Dios. Yo soy el que decido si yo me acerco o me alejo de Dios. Yo soy el que decido si trabajo o no trabajo para Dios. Yo soy el que decido si soy responsable o no soy responsable con Dios. No le puedo echar la culpa al diablo. El diablo no escoge por mí. Soy yo el que decido si le voy a ser fiel a Dios. Soy yo quien le decido si le voy a agradar a Dios o voy a agradar a los hombres. Tú sabes, Jairo tenía la oportunidad, tú sabes, de recibir el aplauso de la sinagoga deteniendo a Jesús, pero no, él no iba a detener a Jesús. Quizás a lo mejor lo dejaron pasar pensando en que eso era lo que iba a hacer Jairo, pero para sorpresa, Jairo lo que iba era postrarse. Amén, aleluya. Hermoso fue el Padre. Dos personas con una situación de vida o muerte. Jairo tenía la situación de vida o muerte de su hija. Y la mujer de flujo de sangre tenía si se daban cuenta que ella estaba allí con ese flujo de sangre. La desesperación. Jesús estaba en un escenario de desesperación. Jesús estaba en un momento de adversidad crítico de vida o muerte para dos familias. Y dice, entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todo, Pedro dijo a los que estaban con el maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús sabía que lo habían tocado porque algo había salido de él. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, algo sale. La Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Ahora tenemos que entender que tenemos que ir contrito y humillado. No es acercando solamente a Dios por acercar. Dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y ella se acercó a Él con ese corazón contrito y humillado. Y Él dice, es que alguien salió con él. Jesús vivía en un mundo espiritual tremendo. A él no le preocupaba que se hubiera encajado el vestido. Y si no hubiéramos sido nosotros, espérate, me van a romper el ruedo. Me van a romper la falda. No. Él sabía que algo había salido. Y la Biblia dice que lejos de él no podía hacer nada. O sea, que cerca de él podemos hacerlo todo. O sea, él sabía que alguien se había acercado y había extraído de su todo. Que él no le había dado nada a nadie, a alguien. Alguien a través de la fe se ganó el derecho de que saliera algo. No hubo un profeta que yo te doy. No. Jesús mismo no le dio. La fe activó a que saliera algo del maestro. ¿Qué es lo que provoca nuestra fe? No hay fe. No hay fe. Está en casa la fe en el pueblo de Dios. Por eso que la Biblia dice, hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga ese día. No hay. Nuestra fe está en lo material. En yo resolver lo que necesito. Necesito dinero, tú sabes. Y Dios sabe y Dios es entendido.
Y yo no estoy diciendo que usted sea un desobligado, ¿no? Porque hay veces que seamos responsables en qué, en todo. El problema es que somos responsables, como yo me canso de decir, en lo humano, pero no somos responsables en lo espiritual. Entonces por eso no vemos la grandeza de Dios. A veces lo que vemos es la misericordia y nos contemplamos y nos alegramos con la misericordia. Gloria a Dios por la misericordia, pero ¿por qué yo me voy a alegrar con la misericordia si yo tengo el Dios de la misericordia? Y dice que algo salió, dice el maestro dijo, no, espérate. Tú me estás diciendo a mí que la multitud me oprime. Sí, eso está perfecto. La multitud me oprime, quizás me empuja, quizás me dan cantazos. Pero alguien me ha tocado. O sea, he sentido un toque especial en él. Alguien se le había acercado con una necesidad especial. Una necesidad de vida o muerte. Alguien se le había acercado con una fe sobrenatural a lo que había hecho. Cuéntame un minuto y termino. Dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido por él de mí. Él sabía que había salido algo. Entonces cuando la mujer le vio que no había quedado oculta, vino temblando. O sea, vino temblando. Pero no me relata la Biblia que cuando se acercó temblaba. ¿Tú sabes lo que pasa? Que cuando nosotros no conocemos a Dios y nos acercamos, nos acercamos con el deseo de que Él haga un cambio en mí. Pero una vez lo conocemos y Él nos llama a cuenta, temblamos. Porque el primer acercamiento fue a algo que yo no conocía de Él. Sabía que Él era grande, pero no sabía algo de Él. Pero ahora cuando Él me llama a su presencia, ahora cuando yo me acerco a su presencia, dice que siembra toda la tierra. Entonces ahora ese segundo enfrentamiento era diferente. Porque ahora ella había conocido que el poder. Entonces ahora iba a la presencia de ese personaje el cual ella tocó y salió poder. O sea, ahora ella sabía, Linet, cuán poderoso era ese hombre. Y ahora temblaba. Ahora estaba temblando. Dice la Biblia, y postrándose a sus pies. Porque cuando nosotros, oye, el que conoce el poder de Dios y Dios lo encara, cae rendido. Amén. Solamente una persona soberbia y altiva no cae ante eso. Y esta mujer dice, y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por la causa que le había tocado. Esta mujer ahora se sentía libre de clamar a los 4 vientos. Ahora se sentía libre en medio de su adversidad. Ahora ya no tenía la desesperación. Esa acción de fe fue la mejor acción que tomó en la desesperación. La acción de fe de acercarse al maestro fue la mejor acción. La mejor acción de un hombre o una mujer de Dios, de un ser humano, es acercarse a Dios. Es la mejor acción que podemos tener, cerca de Dios. Y dice que le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe, ¿de qué? La preocupación de Dios en nosotros no es solamente llenar nuestra desesperación. Esa parte. Él le dice, tu fe. Él no le habló de la sanidad. Ella le habló del problema, pero él no le habló de la sanidad.
Porque para Jesús lo importante es la salvación del hombre. Mientras para el hombre lo más importante es sacarle a Dios. Por eso es que, miren, hermanos, no podemos llegar a los cultos. Yo voy por lo mío, yo voy por lo mío, yo voy por lo mío. Sí, pero tenemos que entrar por esa puerta óyeme, con acción de gracia. Porque tú vienes por lo tuyo, y lo tuyo para Dios, ¿cuándo es? ¿Cuándo le vamos a dar a Dios lo que le está pidiendo? ¿Cuándo le vamos a dar el compromiso? ¿Cuándo le vamos a dar la responsabilidad? ¿Cuándo le vamos a dar el lugar en nuestras vidas? El lugar en nuestros hogares. El lugar en nuestro ministerio. El lugar en la casa de Dios. ¿Cuándo le vamos a dar? ¿Estás en medio de la adversidad? ¿Estás en medio de la desesperación? ¿Cuál es tu acción? Oye, pero esta mujer se le coló a Jairo. Porque Jairo se acercó primero. Por eso que la Biblia dice que no. ¿Sabes por qué, verdad? Por el deseo. Hay gente que ha perdido el deseo. Hay gente que ha perdido el compromiso. Y esta mujer se le coló a Jairo. Porque Jesús estaba hablando primero con Jairo. Y ella se metió por entre medio de la multitud. Entonces, una vez Jesús terminó con ellos, Jesús último sería primero. Dice que estaba aún hablando cuando vino uno de casa de la sinagoga, del principal de la sinagoga, a decirle: tu hija ha muerto. Le llegaron con la noticia a Jairo. Quizás si hubiera sido usted o yo en un escenario desenfocado e irresponsable como creyente, nos hubiéramos enojado con Dios. Solamente desenfocado y negligente podemos tomar esa actitud. Nos hubiéramos enojado a Dios. Oye, yo llegué aquí desde hace rato y te imploré de que llegara a mi casa. Yo soy el principal de la sinagoga. Crucé fila. No me importó lo que el pueblo dijera. No me importó perder mi trabajo. No me importó nada. Me acerqué a ti y tú esperas que mi hija muera. ¿Usted sabe cuánta gente está lejos de Dios porque no vieron cuando ellos quisieron a Dios? Porque queremos que Dios actúe al tiempo de nosotros, pero nosotros nunca actuamos al tiempo de Dios. Señor, tú sabes que yo necesito, y lo que Dios necesita de ti, ¿para cuándo es? ¿Para cuándo vas a dejar el compromiso? ¿Para cuándo vas a dejar el llamado? ¿Para cuándo vamos a dejar la responsabilidad de Dios? ¿Para cuándo? Y quizás él hubiera dicho: Dinorca, mira, yo me voy, ya yo no necesito más nada de ti. Ya yo perdí lo que tenía. Muchos hubieran dicho eso. 100%, no un 99%, 100%, estoy seguro que muchos hubieran dicho eso. Ya yo me voy, ya yo no tengo nada que hacer. Y si hubieran puesto rebeldes en contra de Jesús, como hay gente rebelde en contra de Dios, porque vieron algo o perdieron algo que ellos no querían perder, y se pusieron rebeldes porque tú lo permitiste. Si yo clamé a ti, pero ¿cuándo clamaste? ¿Cuándo te acercaste? ¿Cuál fue la intención de tu acercamiento? Porque Dios conoce la intención de nuestros corazones. Dios sabe cuando lo buscamos, por qué lo buscamos. Hay veces que no recibimos lo que, porque es que Dios conoce nuestra intención. Y es más, a veces tan misericordioso que Dios no lo otorga. Entonces, para que Dios no lo otorga, para que en la segunda no tengamos excusa. Dice: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y oyendo a Jesús le respondió: no temas. No tengas miedo.
Tú me dices a mí que no tenga miedo. Y yo acabo de perder mi hija. Si eso fuera el pastor, yo fuera la oveja. Pastor, tú me estás diciendo que yo no tenga miedo y yo acabo de perder mi hija. Mira, vete tú a la iglesia. Porque queremos que todo se mueva como queremos. Si hubiera sido una oveja de este tiempo, yo hubiera dicho, pastor, tú me estás diciendo a mí, yo acabo de perder mi hijo, y tú me dices a mí que no temas, que creas solamente que si ya la perdí. Mira, yo no quiero saber más de ti ni de la iglesia tampoco, ni de la iglesia tampoco, porque hay gente que se pone rebelde. Dile al hermano que está a tu lado de la desesperación. Son cuadros difíciles de vivir. Son circunstancias que nosotros muchas veces no elegimos, pero muchas veces sí las provocamos. Malas decisiones que provocan consecuencias. Y la consecuencia muchas veces disemina una desesperación. Y nos pone al filo y a la medida y al segundo de tomar una acción en medio de la desesperación. Ahora este hombre, Jesús le dice, no temas, cree solamente y serás salva. O sea, Jesús no le está diciendo, yo la voy a levantar. Cree y va a ser salva. O sea, en otras palabras, hello, tú me estás diciendo a mí que Dios la va a salvar y se la llevó. Pero eso no es lo que yo quería. Muchas veces buscamos a Dios por lo que queremos. No aceptamos la voluntad de Dios. Pero este hombre, mire, dice la escritura que se quedó callado, porque no dice nada. No dice que habló. Dice, entrando en la casa, o sea, siguió camino a la casa, lo siguió llevando. Mire la fe de este hombre. Aún así que le habían dado la noticia de que su hijo había muerto, llevó a Jesús a la casa. Y dice que no dejó entrar a nadie consigo. Tú sabes, nadie de la familia Guagua vaya. Nadie de apellido Guagua viene para acá adentro. Acá adentro vamos a ir los que yo quiero que entre, gente de oración, de ayuno y de unción. El pastor, ¿por qué el pastor se lleva a fulano y se lleva a su padre? Porque Dios está preparando a fulano y sultano para el año. Y dice que se llevó a Pedro, se llevó a Jacobo. ¿Sabe quién era Jacobo, verdad? ¿Quién era Jacobo? ¿No saben cuál fue el segundo nombre de Jacobo? ¿Cómo que nadie sabe? Santiago. Había dos pastores con él. Había dos pastores con él. Aquí no va todo el mundo. Yo me voy a llevar a estas tres personas que yo necesito preparar. Porque estas tres personas son las que van a manifestar y a enseñar lo que están viendo. Estas son las tres personas que, óyeme, que le va a ser encargada la responsabilidad. Dice que no entró a dejar a nadie consigo, solamente a Pedro, Jacobo y a Juan. ¿Y quiénes eran los que estaban en ese maní? Yo me imagino que si hubieran sido de este tiempo, hubieran dicho que Jesús tiene preferencia. Porque no entienden de la forma en que Dios trabaja, de la forma en que Dios prepara. Y dice que entraron tres hombres con él, y el padre y la madre de la niña. Aquí no se necesitaba más nadie. Se necesitaban a los tres que iban a enseñar esto y a testificarlo, y al padre y a la madre. Más nadie se necesitaba en ese cuarto. Dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis si no está muerta, sino que duerme. O
Jesús estaba viendo sueños. Hay veces que donde tú ves muerte, Dios ve sueños. Hay veces que donde tú ves muerte, Dios ve cumplimiento. El sueño era un cumplimiento. Era un cumplimiento de lo que Dios iba a hacer allí. Hay veces que lo que... No, yo no sé si alguien está aquí conmigo. Pero hay veces, óyeme, que tú tienes que entender que la desesperación en la que tú estás está preparada para un cumplimiento. Está preparada. No es muerte. Eso es un sueño. ¿Sabes? El sueño que te va a llevar al cumplimiento. Jesús, todo el mundo veía muerte, pero Dios ve la cosa diferente. No, pero no lloréis, si no está muerta, sino que duerme. No está muerta, solamente duerme. Señor, pero tú dijiste, tranquilo, eso está vivo, esa promesa está viva, ese llamado está vivo. No te mueras. No te desesperes. Dice, no lloréis, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Ahora yo me pregunto, si solamente habían 5 años, ¿quién era el que se burlaba? Dice que se burlaban de él. Dice que no entró a nadie de los hijos. Solamente entró Pedro, Jacobo, Juan, padre y madre. Entonces, dice que se burlaban de él. Mientras él decía, no lloréis, que no está muerta, sino que duerme, dice que se burlaban de él. El sueño de Dios muchas veces. Hay gente que no entiende el sueño de Dios contigo. Y se van a reír de ti. Hay gente que como no entienden el llamado, Vadillo, y el sueño de Dios, o la visión de Dios, se van a reír. Porque no entienden. Yo siempre he dicho que el que se ríe es porque no entiende. El que se burla es porque no entiende. Porque el entendido ni se ríe ni se burla. Hace falta en estos tiempos más gente entendida y menos burlones. El problema es que tenemos dentro de encima de nuestros altares, dentro de nuestra iglesia, muchos burlones y pocos entendidos. Que decimos que conocemos las cosas sobrenaturales de Dios, pero en el momento en que nos toca caminar lo sobrenatural, no sabemos ni gatear. Muerte, Jesús veía sueño. Es como si te enseñaran el plato vacío y Jesús te dice come, pero te voy a comer ese plato vacío. Es un escenario bien difícil, porque ahora Jesús te va a entrar solamente 5 personas y de esas 5 personas también se burlaban. Una multitud solamente alcanzó un milagro. La multitud le sigue. Jesús no la deja entrar consigo, deja entrar solamente 5 y se burla. Alguien con fe en medio de esa multitud. Tantos seguidores y no había nadie con fe. Nadie entendía el panorama. Nadie podía ver lo que Jesús veía. Nadie podía entender. ¿Tú sabes por qué? Pregúntame por qué. Porque estaban esperando el milagro. El milagro sin primero ver en lo sobrenatural. El milagro sin primero tener fe. El milagro sin primero acercarse. El milagro sin primero postrarse y sin humillarse. Porque es la única forma en que la iglesia de hoy en día y a través de todas las generaciones ha buscado a Dios, buscando una señal, un milagro, pero sin la fe, sin acercarse y sin humillarse. Y cuando no vemos, nos burlamos. Estoy predicando bajo el tema ante la desesperación.
Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Jesús la despertó. Tú no levantas a nadie si no dormido. Cuando una persona está muerta, tú no la levantas. Tú no le dices: mira, levántate. Los muertos que Jesús levantó, le dijo: levántate. A Lázaro le dijo: ¡Lázaro! Lo llamó, lo levantó. ¡Sal fuera! O sea, no le dijo: ¡Lázaro, voy por ti! ¡Lázaro! Está fuera. Le dice el milagro: ahora te toca a ti salir afuera. ¿Tú sabes? Pues dice que la tomó de la mano. La señal. La tomó de la mano y le dijo: muchacha, levántate. Dice que entonces su espíritu volvió. O sea, que si su espíritu volvió ante la ciencia, ya sí estaba muerto. Porque el espíritu ya no estaba en ella. Pero como él es el que da la vida y la quita, mientras todo el mundo veía un cuerpo muerto, él decía: no, yo lo puedo levantar. Porque Jesús ve vida donde tú no la ves. Jesús ve cumplimiento donde tú ves fracaso. Yo necesito que por lo menos 5 personas entiendan lo que Dios está hablando hoy. Dios no te quiere ver desesperado. Dios quiere ver la acción de tu desesperación. Dios no. Dios quiere ver cuál es la decisión en medio de tu desesperación. Dios no necesita que tú te burles. Dios lo que necesita es que tú creas. Dios no necesita, óyeme lo que otros opinen. Dios lo que necesita es tu acción. En tu acción. En tu acción. Pastora, en tu acción. Dios no necesita que usted solamente venga aquí los domingos, nada más. No. Dios necesita la acción cuando usted llega. Una acción de gracia, una acción de adoración, una acción de decir: santo tú eres. Por eso el salmista decía, antes de presentarse, antes de pedirle, decía: bendice alma mía a Jehová. Y le decía: saca mi alma de la cárcel para yo poder adorarte. Hay gente que en su alma se encuentra cautiva por el asesino silencioso. Tenemos gente cautiva de encima de nuestros altares y dentro de nuestras iglesias. La desesperación los ha llevado a la cautividad. Ya no hablan como oraban, y ya no ayunan como ya no obedecen. Y Jesús, la palabra de Dios dice: obediencia quiero más que sacrificio. No es que no quiera sacrificio, es que quiere más la obediencia. Y a veces pensamos que con un simple sacrificio podemos provocar a Dios. No, lo que provoca a Dios es la obediencia. Es la obediencia. El agradecimiento. Él, que no importa cómo yo estoy, como Jairo, a él no le importaba lo que dijeran, a él no le importaba la murmuración, a él no le importaba la calumnia. Él lo que necesitaba era acercarse al maestro. A la mujer no le interesaba nada. Ella decía: si voy a perder mi vida, que la pierda, pero yo necesito acercarme a ese hombre. Póngase de pie conmigo.